Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Esta es la reacción de Evo Morales frente a la aprobación de la ley de censo. Llamó traidores a los renovadores del MAS por someterse a las órdenes de Tuto Quiroga de ley mata decreto. Dijo que fue un error garrafal aprobar la ley del censo. Carlos Mesa señalaba que se recupera el rol legislativo, pero Evo Morales dice que se volvió a la democracia pactada. La ley del censo es un pacto de impunidad entre traidores, renovadores y masacradores de nuestros hermanos, señalaba Evo Morales molesto. Escuchemos sus palabras y luego continuamos. ¿Cómo se puede entender, no?, que el conflicto viene después de modificar el decreto supremo que garantizaba el censo en noviembre 22? Inicia y se resuelve el conflicto con pacto con la derecha. Los llamados renovadores de nuestra bancada, con los diputados de Comunidad Ciudadana, y creemos, aprueba. A eso yo digo que vuelve la mega coalición. Recordemos cuál era pues el rol de la megacoalición, ¿no? Para mí, la megacoalición era para tres cosas, ¿no? Había un decreto supremo, nos ha sorprendido el año pasado, que garantizó por decreto el censo noviembre de 2022, este mes, este año, ¿no? Y podemos revisar los distintos medios de comunicación. A ver, 23 de junio de 2022, junio de este año. Ministro de Planificación ratifica y garantiza realización de censo 2022 en noviembre. No están mintiendo, ¿no? Ministro Cusicanqui, tras su interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Planificación y Desarrollo, Ciro Cusicanqui, ratificó y garantiza. Estaba garantizado el censo, ¿no? Pero después de que, ¿por qué se ha suspendido? La ex ministra Mendoza dice que el censo 22 estaba garantizado. El censo es un trabajo que estaba completamente encaminado, considero que aún está encaminado mientras exista un marco normativo que respalde su ejecución. También consideró que hubo una muy mala intencionalidad y una mano negra, por no decir otra cosa, que al interior aseguró seguramente por un interés personal, lo único que ha hecho es causar un daño al país al volver el foco de atención sobre el tema del censo. Es decir, hay una mano negra. No estamos acusando. ¿Quién es esa mano negra? ¿De dónde viene esa mano negra? La ex ministra de Planificación estaba garantizado y por decreto garantizado. Sorpresivamente, del Castillo ve técnicamente imposible el censo del 2023 y advierte que la violencia está a punto de desbordarse. Reconoce. Entonces, si nos preguntamos a ver de dónde viene esa mano negra, ¿no? No se puede entender que una vez había un decreto supremo que garantiza 2022 y se suspende hasta 2024. Ahí vienen las protestas correspondientes. Entonces, el origen del problema, del camino, se desautorizan entre ministros, piden inmediación de la iglesia, rechazan mediación de la iglesia. Y una reunión que tuvimos
con el presidente, vicepresidente, Pacto Unidad, dijimos, porque ellos también decían públicamente, no creo que sea la iglesia el mediador. Yo dije, ¿cómo es posible que pidan mediador? Hay autoridad electa democráticamente, no necesitan mediador. Paró. Dijimos en la reunión, el censo no es solo en Santa Cruz, ¿por qué 4 ministros a negociar en el departamento de Santa Cruz? El censo nacional. Si hay que modificar fechas es con todo el pueblo boliviano y no con Santa Cruz. Creo que debido a eso ha convocado a un encuentro plurinacional con autoridades. Y cuando salgan las resoluciones de esa reunión, pues Santa Cruz tiene que respetar. La COP, otros sectores sociales, Pacto de Unidad, Dirección Nacional, dijimos, si Santa Cruz no respeta, pues estado de sitio. ¿No? Y se prolonga este tema del censo, del paro correspondiente. Mira, el gobierno desautorizaba al del Castillo, quien dijo que es imposible el censo 2023. ¿Cómo públicamente entre ministros se desautorice? ¿No? Una enorme debilidad. Pero, ¿cómo se resuelve ahora? Supuestamente resuelto. Se resuelve en compacto con la derecha golpista. Eso no se puede entender. Revisamos, algunos dicen que es una solución. Los que aprobaron ayer en la madrugada en la asamblea, es muy preocupante para mí. Repito, todos podemos tener nuestra propia lectura. El 9 de noviembre, ley mata decreto. Tuto conmina a resolver el conflicto del censo en la Asamblea Legislativa. Le mata al decreto. Están de ver, no estoy mintiendo, por favor. Es decir, no quiere el decreto de Lucho, entonces con ley hay que matarlo eso. Así entiendo. Entonces, esa ley es propuesta de Tuto Quiroga. Segundo, igualmente en Red 1, Tuto, ley derrota y mata decreto. Es hora que el Congreso actúe. Tuto Quiroga, ANF. Tuto Quiroga, ley mata decreto, plantea que la Asamblea apruebe una ley del censo y censure a Cusicanqui. Herbol, ley mata decreto, Tuto y Mesa proponen que la Asamblea fije por ley la fecha del censo y pacifique el país. El deber. Mesa se suma a Tuto y plantea la ley corta del censo el 25 de octubre de 2023. Mesa, Comunidad Ciudadana, propone el proyecto de ley para que el censo se realice. Página 7. Mesa presentará proyecto de ley. La razón, Camacho espera ley del censo para el lunes, y dice que informe de Cuellar definirá si el paro sigue. Entonces, lo que aprobaron ayer en la madrugada, la ley de Tuto, la ley de Camacho, la ley de Mesa, los golpistas. No estoy mintiendo, estoy demostrando con documentos. Entonces, ¿cómo se puede entender, no, que el conflicto viene después de modificar el decreto supremo que garantizaba el censo en noviembre 22? Inicia y se resuelve el conflicto con pacto con la derecha. A propósito ahora del censo, presidente, hemos tenido un conflicto que ha durado casi más de un mes, ¿no? 36 días se ha levantado. Una vez que se ha aprobado en la Cámara de Diputados la ley del censo, todavía no está aprobado en Cámara de Senadores, tampoco está tratada todavía, pero ya levantaron, aunque hay divisiones también al interior. Y apelando a lo que decía, presidente,
En uno de sus twitters señala que la democracia pactada vuelve a nuestro país. ¿Cuáles son las razones? Recordemos rápidamente, cada uno tiene su propia lectura política, pero solamente queremos repasar este conflicto en base a los documentos. Por constitución, el censo se realiza cada 10 años. 2002, Tuto Quiroga garantizó el censo, 2012 garantizó el censo, correspondía a 2022, censo por Lucho y el gobierno. Había un decreto supremo, nos ha sorprendido el año pasado, que garantizó por decreto el censo noviembre de 2022, este mes, este año, ¿no? Y podemos revisar los distintos medios de comunicación. A ver, 23 de junio de 2022, junio de este año. Ministro de Planificación ratifica y garantiza realización de censo 2022 en noviembre. No están mintiendo, ¿no? Ministro Cusicanqui, tras su interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el ministro de Planificación y Desarrollo, Ciro Cusicanqui, ratificó y garantiza. Estaba garantizado el censo, ¿no? Pero después de que, ¿por qué se ha suspendido? La ex ministra Mendoza dice que el censo 22 estaba garantizado. El censo es un trabajo que estaba completamente encaminado. Considero que aún está encaminado mientras exista un marco normativo que respalde su ejecución. También consideró que hubo una muy mala intencionalidad y una mano negra, por no decir otra cosa, que al interior, seguramente por un interés personal, lo único que ha hecho es causar un daño al país al volver el foco de atención sobre el tema del censo. Es decir, hay una mano negra. No estamos acusando. ¿Quién es esa mano negra? ¿De dónde viene esa mano negra? La ex ministra de Planificación estaba garantizado y por decreto garantizado. Claro, sorpresivamente, del Castillo ve técnicamente imposible el censo del 2023 y advierte que la violencia está a punto de desbordarse. Reconoce. Entonces, si nos preguntamos a ver de dónde viene esa mano negra, no se puede entender que una vez había un decreto supremo que garantiza 2022 y se suspende hasta 2024. Ahí vienen las protestas correspondientes. Entonces, el origen del problema, del camino, se desautorizan entre ministros, piden inmediación de la iglesia, rechazan mediación de la iglesia. Y una reunión que tuvimos con el presidente, vicepresidente, Pacto Unidad, dijimos, porque ellos también decían públicamente, no creo que sea la iglesia el mediador. Yo dije, ¿cómo es posible que pidan mediador? Hay autoridad electa democráticamente, no necesitan mediador. Paró. Dijimos en la reunión, el censo no es solo en Santa Cruz, ¿por qué 4 ministros a negociar en el departamento de Santa Cruz? El censo nacional. Si hay que modificar fechas es con todo el pueblo boliviano y no con Santa Cruz. Creo que debido a eso ha convocado a un encuentro plurinacional con autoridades. Y cuando salgan las resoluciones de esa reunión, pues Santa Cruz tiene que respetar. La COP, otros sectores sociales, Pacto de Unidad, Dirección Nacional, dijimos, si Santa Cruz no respeta, pues estado de sitio.
Y se prolonga este tema del censo, del paro correspondiente. Mira, el gobierno desautorizaba al del Castillo, quien dijo que es imposible el censo 2023. ¿Cómo públicamente entre ministros se desautorice? ¿No? Una enorme debilidad. Pero, ¿cómo se resuelve ahora? Supuestamente resuelto. Se resuelve en compacto con la derecha golpista. Eso no se puede entender. Revisamos, algunos dicen que es una solución. Los que aprobaron ayer en la madrugada en la Asamblea es muy preocupante para mí. Repito, todos podemos tener nuestra propia lectura. El 9 de noviembre, ley mata decreto. Tuto conmina a resolver el conflicto del censo en la Asamblea Legislativa. Le mata al decreto. ¿Están de ver? No estoy mintiendo, por favor. Es decir, no quiere el decreto de Lucho, entonces con ley hay que matarlo eso. Así entiendo. Entonces, esa ley es propuesta de Tuto Quiroga. Segundo, igualmente en Red 1, Tuto, ley derrota y mata decreto. Es hora que el Congreso actúe. Tuto Quiroga, ANF. Tuto Quiroga, ley mata decreto, plantea que la Asamblea apruebe una ley del censo y censure a Cusicanqui. Herbol, ley mata decreto, Tuto y Mesa proponen que la Asamblea fije por ley la fecha del censo y pacifique el país. El Deber, Mesa se suma a Tuto y plantea la ley corta del censo el 25 de octubre de 2023. Mesa, Comunidad Ciudadana, propone el proyecto de ley para que el censo se realice. Página 7. Mesa presentará proyecto de ley. La razón, Camacho espera ley del censo para el lunes, y dice que informe de Cuellar definirá si el paro sigue. Entonces, lo que aprobaron ayer en la madrugada, la ley de Tuto, la ley de Camacho, la ley de Mesa, los golpistas. No estoy mintiendo, estoy demostrando con documentos. Entonces, ¿cómo se puede entender, no, que el conflicto viene después de modificar el decreto supremo que garantizaba el censo en noviembre 22? Inicia y se resuelve el conflicto con pacto con la derecha. Los llamados renovadores de nuestra bancada, con los diputados de Comunidad Ciudadana, y creemos, aprueban. A eso yo digo que vuelve la mega coalición. Recordemos cuál era pues el rol de la mega coalición, ¿no? Para mí, la mega coalición era para tres cosas, ¿no? Primero, para implementar un modelo neoliberal de privatizaciones, ¿no? Segundo, que haya impunidad, perdón. Tercero, la coalición funcionaba en base a repartija de cargos. Todo el mundo sabe en este momento, los golpistas tienen cargos en el órgano ejecutivo. Por eso, en la penúltima reunión nacional del MAS y PCP decidimos que el gobierno saque a la derecha que están en funciones públicas. Salvamos nuestra responsabilidad ante la historia y ante las nuevas generaciones. ¿No? Peguismo, se repartija, ¿verdad? ¿No? Así era. ¿Cuántos ministerios? Falta solamente que se repartan ministerios. Por ahí abajo hay repartija. Y no es con protesta.
podemos dar tantos nombres, ¿no? Encargos directores, regionales, departamentales, hasta nacionales, que son golpistas. Segundo, ¿para qué era la mega coalición durante los 20 años? Para que haya impunidad. Un solo ejemplo. ¿Por qué le mataron al Marcelo Quirego Santa Cruz? Por iniciar juicio de responsabilidades a Hugo Banzer Suárez, 7 años de dictadura. Hacen mega coalición, ADN, MIR y el MNR, para que Banzer no sea procesado por 7 años de dictadura. Y ahora los golpistas del 2020 están siendo procesados. Esta es una prueba clara que estos golpistas tienen acuerdos con algunos sectores del gobierno para garantizar impunidad. Están ahí. Todo el pueblo pide que se detengan a los golpistas. Nada. Y la Haya no está siendo detenida, encarcelada por delitos de lesa humanidad. La Haya está encarcelada por violar la Constitución, por romper con orden constitucional, no respetar las resoluciones del Estado de Estado. Por eso está en la cárcel, ¿no? Y no se hace nada hasta ahora a los golpistas. Es una prueba clara que hay acuerdo con el sector. Mira, quiero decir algo. El pueblo es tan chiquito, todos saben el mundo. Una madrugada se ha reunido Castillo, Camacho y Áñez, el candidato a la alcaldía. Castillo representa al gobierno, Camacho representa a los togoroches y otro a el Caballero del Oriente. ¿Qué decidieron? Todos a destrozar a Evo, todos contra Evo. Información oficial Ramiro. Por eso el mundo es tan chiquito. Repito nuevamente, yo no tengo inteligencia, no tengo por qué hacer seguimiento, no tengo para nada. Automáticamente, hermanos de mucha confianza, son leales, vienen a informar estas informaciones. Eso no es cuento quepes como ese David Choquebanca. La gente patriota sabe, ¿no? A los que mienten, algunos tergiversan, no cuento quepes. Esa es una información real, todo pensando en la patria, todo pensando y todo para garantizar nuestra revolución democrática y cultural. Entonces, mira, este tema, ¿no? ¿De dónde viene el problema? Y se resuelve con mega coalición, un pacto con la derecha. Entonces, no se puede entender no cómo algún sector de algún grupo de otros asambleístas juntos con la derecha. Yo digo, vuelve la democracia pactada, es una mega coalición, ¿no? Si bien es para repartir de cargos, le están haciendo lo que me comentan en la Cámara de Diputados. Ahí ya no tocan los masistas, sino la derecha. Se me informan, todavía no tengo pruebas, pero me informan preocupados. Volar a la gente del hermano Freddy Mamani, expresidente de la Cámara de Diputados, ahora campea la derecha, entra, sale en la presidencia de la Cámara de Diputados. El tema de la impunidad. Y a mí me preocupa, pues aquí creo nuestro gobierno empieza a derechizarse. Yo no puedo entender cómo un ministro de gobierno, el hermano Montaño, era excelente diputado. Tenía mucha admiración. Dice, el gobierno, donde a ver, el gobierno se derechiza, ataca a Cuba y Venezuela. ¿Dónde está su...? Textualmente dijo, a ver, no, Santa Cruz está peor que Cuba y Venezuela. Yo digo, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa con los ministros? Afirmar eso
Es mensaje ni siquiera de la derecha, yo diría de los fascistas, racistas, ese mensaje del ministro. Y no solamente eso, recordemos saber, ¿no? El ministro Lima dijo que Evo discriminó a Mesa y que faltó la verdad en su programa radial. Seguramente Lima está escuchando. El ministro Lima defendiendo a Carlos de Mesa es defender al gonismo, es defender a la privatización. Razón, en el primer año que dijo, ¿no? Él va a hacer una reforma a la Constitución con los notables, 10 notables. Los notables eran ministros de Goni, Tetuto, su asesor principal de Manfred Reyes Villa. Algo rescatable era Rodríguez Belcé, nadie más que los notables de la derecha. Con eso va a hacer la reforma de la Constitución, reforma judicial, garantizó que va a hacer reforma judicial. No se puede entender, reciban en cuenta cuando hay ministros que defienden, ¿no? Esa es una forma de derechizarse, ¿no? Están derechizando a nuestro gobierno, me preocupa. Primero estoy comentando algo. Hay un plan 25-30, Lucho, yo presenté donde viene del Ministerio de Gobierno, y una parte dice Evo izquierda, otro día podemos hablar de ese documento, a la 12 derecha, Carlos de Mesa y Camacho. Al medio, Lucho. El Lucho es neutral, está al medio, independiente, ni izquierda ni derecha. Ese documento está cumpliéndose, derechizar al más el PCP. Pero si vemos de manera general el tema económico, para evitar inflación, someterse a disciplina fiscal, para evitar déficit, es supuestamente cuidando la macroeconomía, pero castigando a la microeconomía. Ese es el mandato del Fondo Monetario Internacional. Así entendí. Yo entendí recién en el 2007 un poco el manejo económico. Evitar el déficit o evitar la inflación con contracción económica no es bueno para la economía boliviana o cualquier país. Año pasado me informaron desde la vicepresidencia, decía textualmente, hay que concesionar caminos para que los caminos estén brillando como espejo. Y una reunión de bancada yo dije, cuiden, los técnicos están hablando concesionar caminos, que es privatizar caminos. De ahí aportó. No dije nada. Creo que entre febrero, marzo, abril era, no me acuerdo, tengo en mi cuaderno anotado, me he registrado esa reunión. Se comentaba bastante que algunas transnacionales iban a entrar en la parte extractiva del litio. Esa es privatización. Una cosa es la parte industrial, que es el tema de mercado, muy diferente. Pero este tema es gravísimo, ¿no? Creo que estamos evitando con algunas denuncias que hicimos. Ojalá nuestro gobierno no se derechice. Estoy presentando 2 ministros ya, uno cuestionando a Cuba, Venezuela, aunque después sí pidió perdón, ya, disculpa, ya, pero expresó lo que siente, lo que piensa. Otro ministro públicamente defendiendo a Carlos de Mesa. Es defender el neoliberalismo, defender la mal llamada capitalización cuando era privatización. Y otro ministro planificando con Togoroches y Caballeros de Oriente como destrozar a Evo. Y están grabaciones, tengo grabaciones. Entonces yo veo en este tema, para resolver el tema del censo, ¿no? Ley. Primero, los abogados me dicen, no corresponde hacer ninguna ley. Está en la Constitución, está en las normas. El censo es de responsabilidad, de competencia exclusiva, privativa del presidente. Y lo peor cuando dice, Tuto, la ley mata un decreto. Es decir, nuestros compañeros que votaron, los llamados renovadores con la derecha votando para matar el decreto de Lucho Arce, nuestro presidente. Mataron. Está por ahí el documento, hemos leído hace un momento. Lucho Arce no sirve, su decreto no sirve, hay que hacer una ley.
estamos desautorizando su pretexto de pacificación. Como ley propuesta de Camacho, de Tuto, de Mesa, con la ley hay que salvar a ellos entonces, no al pueblo. ¿No? Y lo peor para mí, a ver, ojalá compañeros puedan reaccionar. ¿Qué pasa? Bueno, se aprueba. ¿Qué pasa? Después del censo, ojalá, golpeo la mesa, ojalá no pase eso. Tal vez Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz, pierda 1 o 2 escaños. Ese escaño se va a ir a Santa Cruz. Y los diputados de Oruro, Potosí, Chuquisaca, La Paz, aprobando con ley dar escaño a Santa Cruz, ¿están aprobando? Para mí eso es traición a sus departamentos. Los departamentos no votaron para que ellos den escaños a otros departamentos. Para mí es una gran traición al voto del pueblo aprobando esta ley. Repito, es tarea del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Supremo Electoral. Es su tarea. Diré al censo que respete, véanlo, pero con ley decir se va a ir el escaño de los departamentos del occidente o del oriente de algún departamento. No pues. Por eso digo que ayer la madre aprobaron, los que votaron por esa ley, si es del MAS, traicionan el voto, traicionan a su pueblo. Evidentemente yo comenté con algunos compañeros que me llaman, esa es mi percepción. Realmente son autoridades electas y ellos deciden, ¿no? Si corresponde, corresponderá. Yo te repito, por tercera vez, ¿no? Una ley mata al decreto. Es como hay que matar al Lucho. Su palabra, su decreto. ¿Están votando eso? ¿Han votado eso? Para eso se eligió autoridades del MAS y PCP. Los votantes analizarán, pero tengo información. La dirección departamental del MAS y PCP de Chuquisaca mandó a su bancada, que no aprueben eso, a mí me ha sorprendido. La dirección departamental del MAS y PCP y las 4 federaciones regionales del Movimiento Campesino Indígena Original de Potosí mandó una carta para decir su bancada no se meta por favor ese tema, ¿no? No sé si Oruro, no sé si de Cochabamba, pero de esos departamentos me llamaron, me mandaron algunos sus manifiestos. Y el pueblo, pues, está recomendando su bancada y tiene derecho que no cometen errores como lo están haciendo hasta este momento nuestra bancada. Y al un poco ver todos los documentos, no me equivoco, y reitero una vez más, los llamados renovadores habían sido traidores. Lamento mucho decir la verdad, soy sincero. En las reuniones, ayer mismo estaba acá un compañero renovador sentado y dicho, hermano, estás equivocado. No, quiero hablar contigo. Vamos a hablar, pero no se equivoque. Usted sabe que David Choquehuanca usa algunos dirigentes y en algunas regiones, en algunos departamentos, sus dirigentes usados están siendo expulsados, suspendidos en sus bases. Está perjudicando al dirigente que usa David Choquehuanca para dividir organizaciones. Y se pasa acá en el trópico de Cochabamba. Y unos compañeros de base lucha para recuperar la democracia, para garantizar nuestra revolución. Compañeros de base no están pensando en cargos, están pensando en sus hijos. Están pensando con mucha esperanza que nuestra revolución democrática cultural garantiza una nueva Bolivia. Y otros, ¿no? Yo digo, antes eran maletines negros, de maletines negros a carpetas negras. La política no se hace con plata, no se hace con prebendas, ni se hace con cargos. Claro, necesita cargos. Y eso es como volver al pasado. En tiempos neoliberales, ahí conozco muy bien cómo me salvé de tantas insinuaciones de corrupción de los distintos gobiernos.
Yo siempre digo, repito nuevamente, yo llegaré a la presidencia gracias a la verdad y gracias a la honestidad, gracias a la transparencia, sin formación académica. Yo mismo me pregunto a veces, ¿cómo llegar a la presidencia? No es sencillo llegar a la presidencia. Y ahí, ¿qué? Me salvo de estas insinuaciones, corrupciones, tantas insinuaciones, hasta usaban curas para que podamos corrompernos. Les mandé a otro lado a los curas, como Jesús Juárez. Cuando yo, hermano Papa Francisco, estaba sentado, yo le dije, hermano Papa, este padre ha intentado corromperme usando el ministro Guillermo Fortún, creo, de Tuto Quiroga o de Banzer. Denuncié en el Papa, valientemente. Pobre obispo, se agachó, no dijo nada. Y ahora cuando a veces me cruzo en las calles, se ocultan, se escapan. No tiene moral para dar la cara. De esa situación puedo comentar tanto. Creo que es oportuno escribir otro libro de las insinuaciones. Y lamentablemente siento que algunos compañeros caen. No sé si es por su desesperación. Y hay, lo que dije en un momento, ya ha empezado la llamada revolución dentro de la revolución, en lo ético, en lo moral. Yo estoy muy alentado, Ramiro. Esta semana está invitado, estaba en la región llamada Quiroga, creo, en su aniversario en la región de Aijile. Unos 2.000 compañeros concentrados. Para actos, saludamos, no era taller en el seminario, no era acto político, muy bien, desfilamos, acompañamos con doctorarse, muy contento la gente. Y aprovechando mi cita a Aijile es vecino con Chuquisaca, 40, 50 dirigentes vinieron de Chuquisaca, una reunión de 3-4 horas, buena evaluación, muy interesante. Y en la noche, porque al día siguiente tenía que estar en 23 o 24, tenía que estar en Totora. De esa manera yo dije, no va a volver a Cochabamba para retornar otra vez, me quedaré a dormir en Misque. Y en la noche convocamos a los dirigentes, los 100 dirigentes, puros dirigentes, porque el taller, lindo explicación que hicimos y buena reacción, me informaron. Ahora saben quiénes se venden, quiénes están por cargos. Y repasar un poco de historia de nuestro instrumento político. Pasó eso al día siguiente, a Totora temprano, 8 de la mañana, lleno, ¿no? En frío, llenito del coliseo, unos 4.000, dicen a los compañeros 5.000, pero por lo menos había 4.000 compañeros concentrados. Tan temprano, soldados, hasta me he vuelto celoso, me puse celoso. Parece más que el trópico. Creo que esta concentración de Totora, la central Moyapampa, dirigente joven, profesional. De las mujeres de Bartolés, jovencita, profesional. Esta es renovación automáticamente. Termina la reunión, se acerca el joven, la jovencita, chico, chica, digo, perdón que le diga, estoy hablando creo como viejo ya, no me gusta eso. Digo, compañero Evo, quiero visitarte, quiero una charla de voz, vengan con los jóvenes. Muy contento. Y los viejitos, mira, los ex alcaldes sentaditos ahí abajo. Victoriano, todos los conozco firmemente, apoyando. Varios ex alcaldes. Solamente faltaba Edmundo Novillo, que era el ministro. Yo conocí a Edmundo Novillo el 95, por ahí. Edmundo Novillo era alejista acabado. Estaba confundido. Mira, ese problema siempre se presentó, tampoco es novedad. En el 90, después de las elecciones municipales, después de las elecciones nacionales, debe ser 97, aparecieron alejistas evistas. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas? Sí. Tú estabas todavía al Jamaqui de ley, estabas, creo, ¿no? A ver, hable clarito. No, nunca. ¿En qué partido estabas entonces? Venían muchos partidos a mi pueblo. Alguna vez vino UCS. Bien, estás reconociendo que era UCS. No es que me he afiliado, sino que me parecía muy interesante la propuesta respeto a tu sinceridad. del
del cervecero, ¿no? Que hacía obras en varios lugares con su plata. A mí me parecía muy honesto de su parte, ¿no? Y me gustaba así el MBL, la Izquierda Unida. Estamos pasando de UCS a MBL. No, solo eran opciones, entonces yo era muy jovencito también. Presidente, no sé si en el recuerdo que trae de Totora me... Esas fueron las palabras de Evo Morales. La aprobación del proyecto de ley del censo en la Cámara de Diputados continúa generando repercusiones. Carlos Mesa considera que esa situación recupera el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional en una sociedad democrática. En cambio, Evo Morales dijo que la aprobación marca el retorno de la democracia pactada de la época neoliberal. Carlos Mesa destacó la lucha que se llevó adelante en Santa Cruz en demanda de la realización del censo. Por su lado, Evo Morales indica que la aprobación de la norma marca el retorno al pasado y es la prueba del pacto entre renovadores y la derecha. Reiteró su denuncia de que los denominados renovadores en el MAS son traidores. Dijo que muestra de ello es la aprobación de la ley del censo en diputados. Dijo que fue un error garrafal la aprobación de la ley del censo. Volvió a cuestionar a los diputados que aprobaron la ley del censo para la aplicación de los resultados en 2024 para la distribución de recursos económicos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para mí es un error garrafal. Vamos a cuidar la parte ideológica y la programática. Nuestro proceso no puede derechizarse, manifestaba Evo Morales. Este proyecto fue aprobado con más de 2/3 en su estación en grande. 93 diputados apoyaron la propuesta, 23 la rechazaron, 2 votaron en blanco, mientras que solo se registró un voto nulo. Evo Morales advirtió a los legisladores del MAS que su votación repercutiría en la pérdida de escaños, probablemente en Potosí, Oruro, Chuquisaca, que se irán a Santa Cruz. Dijo también sentirse sorprendido como el problema que comenzó con la modificación del decreto para el censo en 2024 por parte del gobierno se solucione con una ley propuesta por Tuto, Camacho y Quiroga. Insistió en llamarlos traidores, criticó a los renovadores del MAS por someterse a las órdenes de Tuto Quiroga. El jefe del MAS, Evo Morales, volvió a la carga este domingo contra asambleístas renovadores de su partido, a quienes acusó de haberse sometido a la orden de Jorge Tuto Quiroga bajo la consigna de ley mata decreto en medio del conflicto y paro cívico en Santa Cruz que pedía el censo en 2023. Dijo que los llamados traidores renovadores no solo pactan con la derecha para aprobar la ley del censo, sino se sometieron a la orden de Tuto Quiroga que instruyó al Comité Cívico Pro Santa Cruz que la ley mata decreto. Así mataron la autoridad del decreto y la palabra de Luis Arce. Escribía en sus redes sociales: cuando el pasado 9 de noviembre se cumplían 19 días de paro indefinido, Tuto Quiroga visitó el domicilio de Rómulo Calvo y en medio del encuentro declaró a la prensa la necesidad de que los asambleístas cruceños honren el sacrificio de la gente votando por una ley del censo, porque veía que el gobierno no tenía ninguna intención de solucionar el conflicto. En aquella oportunidad exhortó al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, para que, siendo cruceño, actúe en favor de Santa Cruz, y este mismo mensaje fue enviado a las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana. Su propuesta apuntaba a que el Congreso debería estar presente en la solución política de este conflicto para devolver paz y normalidad que requería ese momento Santa Cruz. A las pocas horas, diputados de ambas bancadas opositoras presentaron un proyecto de ley, unos para ratificar Censo 2023 y otros para dar seguridad de que el decreto 4824 de Luis Arce se cumpla y el empadronamiento se realice el 23 de marzo del 2024. Al final, la ley del censo se aprobó en la Cámara de Diputados con el apoyo de los diputados renovadores del MAS, las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana, que en principio ratificaba lo escrito en el Decreto Supremo 4824 y luego garantiza la distribución de recursos y escaños legislativos en base a los resultados
del nuevo censo. La aprobación de esta ley fue interpretada por Evo Morales como el retorno de la mega coalición y de la democracia pactada neoliberal que funcionaba con 3 objetivos: impunidad para violaciones de derechos humanos, delitos de corrupción, retorno al modelo neoliberal y repartija de cargos. Evo sostuvo que la ley del censo es el pacto de impunidad entre traidores, renovadores y masacradores, que en la campaña prometieron al pueblo justicia para las víctimas del gobierno de facto y ahora cruzan ríos de sangre aliándose con Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho para aprobar una ley a pedido de los golpistas. Eso no es renovación, eso se llama traición, decía Evo Morales, quien exige al gobierno la detención y procesamiento de Luis Fernando Camacho por cometer delitos en flagrancia durante el paro cívico, y advertía que si Camacho no era juzgado por las muertes, saqueos, graves daños y perjuicio contra la economía del pueblo, se comprobaba que hay un acuerdo político en el gobierno que presiona al legislativo para premiarlo con una ley. La ley del censo aún debe subir a revisión del Senado Nacional, donde el senador del ala evista, Leonardo Loza, anticipó su rechazo. El tratamiento récord en la Cámara Baja era para que Santa Cruz suspenda el paro cívico, que llegó a los 36 días, y ahora que ya no existe la medida de presión, nadie sabe cuál es el destino del polémico proyecto de ley. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras de Evo Morales? ¿Será real que el ala renovadora que responde a Luis Arce se someta a las órdenes de Tuto Quiroga, como lo dice Evo Morales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Evo Morales cuestiona tanto la aprobación de este proyecto de la ley del censo? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.